Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en nuestra primera parte del panel de este día miércoles. Estamos con Alberto Mayol, como siempre. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Y estamos esta vez con Beth Gerber, que vuelve. ¿Cómo estás, Beth? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Y hola, Alberto. Hola, Beth, ¿qué tal? Oye, yo pensé inmediatamente, Alberto, que esto que se publicó sobre la contradicción de informes del DINE y la ANI, pero casi mandado a hacer para El Padrino. No, es que es terrible, o sea, la parte mala de esto es que ya el espectáculo sin duda ya es superlativo, o sea, estamos hablando de al principio parecían que eran simplemente errores, pero a estas alturas efectivamente ya hay una situación más grave, porque el error se supone que uno hizo muchas cosas bien y entre medio algo pasó, se equivocó en un pedazo de la fórmula y todo falló, pero no, en estos casos estamos viendo ya llegando a una situación un poco ridícula. Lo malo es que la situación es tan ridícula que, claro, que empieza ya a entrar en categoría búfala y se hace un poco difícil, pero aún así mantiene el condimento trágico de que finalmente todos estos errores han tenido consecuencias. Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque cuando tú tienes una información de este tipo, yo imagino que alguien se va a tener que hacer cargo de esto. Bueno. Bueno, sí, evidentemente va a ser, o sea, hay un esfuerzo ahora ya de ir deslizando nombres de responsabilidades, tratando de concentrar ese tipo de errores en la figura de Alberto Espina, que ya no está. Eso siempre ayuda a descongestionar el ambiente dentro de un gobierno, pero la verdad es que todo esto empieza a llegar cada vez más cerca del círculo más íntimo del presidente, y aun cuando no llegase, la responsabilidad política evidentemente recae en él. Beth, ¿tú qué dices? La verdad es que digo que se suma un eslabón más a una cadena de desastres, ¿no? En el ámbito de la inteligencia o de la desinteligencia, en el ámbito de todo lo que tenga que ver con fuerzas de seguridad y con inteligencia. Es desastroso, es absolutamente inconfiable a todo lo que suceda y es un poco desesperante porque nadie ve o no se vislumbra que se empiece a el ovillo o a resolver algo. A mí me parece sumamente grave. Lo que pasa es que estamos tan en otra coyuntura y tan arrollados por todo. Me parece que eso hace que, entre la pandemia y el plebiscito también casi no hay margen para tomarle el peso a la gravedad de lo que sucede. Y en este sentido paga menos costos el gobierno, ¿no? En muchos sentidos creo que la pandemia le aminoró costos de desastrosos manejos en el ámbito de la inteligencia y la seguridad. Sí, yo creo eso que es un punto bien importante, porque efectivamente, supongamos que el país está en un momento donde hay bastante certidumbre en muchos ámbitos, buenas condiciones económicas, en fin, y en medio de todo un buen escenario aparece una catástrofe en términos de inteligencia, como todo lo que hemos vivido desde el caso Huracán en adelante. Eso generaría una crisis de grandes proporciones y el grueso de los dichos habitualmente moralistas del sistema político estarían concentrados en ese punto y generaría una crisis bastante importante. Sin embargo, efectivamente estamos con 60 cosas al mismo tiempo, entonces se hace un poco difícil y simplemente esto aumenta el nivel de rabia, de desconsuelo y de desconcierto en el que habitamos. Es un elemento más de un cóctel desagradable, pero en el fondo no tenemos la energía psíquica para concentrarnos en ello. Sí,
Bueno, al margen de eso, estamos en ya pocos días de probablemente un plebiscito como no ha existido ningún otro en la historia, salvo el del 88, por las implicancias que puede tener. ¿Tienen algún tipo de idea de cómo esto puede ser? Vete en términos, no estoy hablando de los resultados, estoy hablando de la participación, que esa es, a mi modo de ver, una de las variables más importantes de todas, digamos. Sí, imagino, presumo, todo el facto, porque la verdad que justamente qué es lo que pienso de la participación y de las tendencias, y aunque se diga a sí misma que no debe hacer jugar a la lotería, ni entra en loterías, ¿no? Yo por lo menos voy a confesar que entro en todo tipo de apuestas, no dineros mediantes, pero sí honores mediantes antes de las elecciones. Y antes de este tipo de votaciones no lo puedo evitar. Entro en eso, en círculos de amigos y anotamos y sí, es un vicio. Y es difícil porque la verdad es que al final, ¿de dónde te haces tu opinión? Un poco de los círculos que te rodean, un poco de las encuestas, que ya sabemos que tampoco hay que tomarlas al pie de la letra, y vas promediando con, se dice luego, opinión pública, cada uno de nosotros tiene un sentido cuasi estadístico de la opinión pública, no solo por las encuestas, por toda esta sumatoria que vas olfateando y te vas haciendo una idea. Supongo, creo y espero que va a ser más alta la participación que en las últimas elecciones. Yo creo que es así, hay varios indicios además, ¿no? Por ejemplo, la participación de sectores de la juventud, que están, me parece, mucho más movilizados que en elecciones presidenciales o municipales. Me parece que es así. No me parece, creo, otra vez, todo parece, sé que todo parece, pero no tenemos otra cosa, que vaya a jugar un papel tan fuerte el miedo al contagio. Puede afectar, pero no va a ser determinante, creo. No sé, a ver, Alberto, ¿qué olfateás? Sí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Creo que efectivamente, primero, un dato que es muy importante, aun cuando sea poco espectacular, porque los datos originales son malos, es que la votación probablemente supere tanto a cualquier elección anterior, presidencial, parlamentaria, de alcaldes, en fin, y la supere, digamos, con claridad, 5 puntos para respecto a la presidencial última, que fue, entre comillas, de las mejores del último tiempo en participación, y eventualmente un poco más, una cosa así. Da la impresión de que por ahí van las cosas, haciendo todos los ajustes del caso, porque cuando uno pregunta en encuestas, efectivamente, la sobreparticipación respecto a lo real es bien importante, porque a la gente no le gusta decir que no va a votar, solo le gusta después no ir a votar. Entonces se hace difícil. Pero más o menos, haciendo el ajuste sencillo, da la impresión de que por ahí van las cosas. Y efectivamente hay una participación mayor de los jóvenes. No creo que se modifique mucho la participación en otras edades, esa es la verdad. Y el efecto de la pandemia es un gran misterio, porque en general estamos viendo que en las últimas semanas la sensación de la posibilidad de actuar en la ciudad en general, en todas partes, es mucho mayor, y por tanto da la sensación de que no va a ser tan terrible, pero evidentemente pueden haber lugares que están en cuarentena, qué sé yo, que puedan tener una merma importante de la votación. Y obviamente la población que más participaba antes, la población de adultos mayores, puede sentirse compelida a no asistir. Por lo tanto, ahí hay también algunos elementos que hay que tener en cuenta, pero no podemos dimensionar hoy día porque van a depender de la voluntad. Ahora, yo creo que sí, a mí lo que me parece más interesante de lo que viene es que va a ser una cosa rara. O sea, una elección normalmente es muy, muy fuerte, muy intensa en su prólogo. Viene después el fenómeno, y los primeros siguientes días como que todo parece depender de lo que pasó en la elección, y después las cosas se va calmando. Yo tengo la impresión de que esto va a ser más bien a fuego lento, pero termina con una cocción más importante. O sea, esto vamos a llegar al domingo quizás con no tanto ambiente de elecciones, ya estamos a miércoles y no es que el mundo parezca girar en torno a la elección, y después del domingo, cuando vengan los resultados, que a mi juicio van a ser históricos por varias razones, por las obvias, porque finalmente
va a haber una constitución que va a empezar con un proceso que es inédito en Chile, pero además porque yo creo que la apuesta que tomó la derecha fue muy equivocada y la va a dejar en una situación muy difícil de administrar. Yo creo que viene un escenario que se va a calentar justo después y por un buen rato. Entonces es una elección extraña, pero que va a tener mucha energía posterior y no tanto la anterior como suele ser. Sí, es bien interesante cómo se va a desarrollar esta jornada. Mientras tanto, todavía hay discusiones, esas típicas discusiones que tenemos nosotros antes justamente de las elecciones, cuando faltan pocas horas para hacerlo, discusiones sobre si es que se debiera dar tarifa liberada para el transporte público, no el transporte público, a miércoles del domingo. O recordarle a todas las personas que tienen que llevar su propio lápiz, digamos, y los documentos que necesitan para certificar su identidad, todas las cosas que son obvias en un proceso de elección o de participación electoral. Y creo que desde ese punto de vista hay duda. Yo tengo duda, por ejemplo, respecto de cómo si es que es una afluencia muy grande de gente, cómo eso se va a trasuntar en la votación propiamente tal, digamos. Tú puedes tener, para mantener la distancia social o la distancia física, puedes mantener colas gigantescas, digamos. Pero me imagino que todos esos problemas son, si tú quieres, menores a básicamente la toma de decisión sobre si ir o no ir. Que es una cosa que nos ha pasado a nosotros desde que el voto voluntario. Y lo hemos conversado cada vez antes de cualquier elección. Sí. Y este es voto voluntario. No así el plebiscito de salida. Claro. Sí. Yo no creo que... A ver, tal vez estoy idealizando la situación porque la verdad que tengo un entusiasmo enorme, me interesa... No puedo no mezclar lo personal en lo personal, todo lo que tengo mucho puesto en esto, mucha expectativa, y también me pregunto más que el día de la elección, me pregunto también por el después y los que siguen porque me pregunto también cómo se elabora toda la expectativa que me parece que es generalizada. Bueno, y yo con esto, ¿por qué idealizo un poco el día? Porque me imagino una actitud cuidadosa, a ver, porque hay cierto fin, simplemente porque tengo una idea bucólica del día de las elecciones y que vamos todos, cuidadosa y republicanamente a votar, pero hay una marca, ¿no?, de cosa republicana, de acto cuidado, de acto pautado, sí. Y quienes van conscientemente por esto y hacen una elección consciente de dirigirse a cumplir con un acto republicano que tiene ciertas reglas. Eso filtra y te predispone, me parece. Entonces, en eso tengo cierta esperanza de que haya, por más que haya una tremenda cola o mediana cola, ojalá que sea importante la cantidad de gente que vaya, de todas maneras eso va a tener lugar en general en ambientes abiertos, en general, que te toque el patio de una escuela, pero de todas maneras es raro, que no tenés por qué amucharte y creo que se puede manejar, y sobre todo le pongo esperanza a esto del cuidado con el que vas, porque ya vas con un filtro y una disposición. Eso sí, respecto al transporte público, me parece que debería ser absolutamente indiscutible que tiene que ser gratuito, o sea, hay que facilitar el acceso al lugar de votación porque es una cuestión de interés público, o sea, no sé, pero es increíble que se vuelva a tratar el tema. En cada elección tenemos siempre la misma conversación respecto al transporte público. Bueno, es que ese es justamente el problema, o sea, cuando no tenemos claro cuáles son las políticas públicas que están asociadas a dar fomento a la vida cívica en general, o sea, qué es lo que hacemos para entender que una elección o los determinados hitos políticos que el mismo sistema impone o sugiere, dependiendo del caso, para que efectivamente la sociedad funcione mejor,
y nos cuesta entender que efectivamente esa conversación debiera ser una conversación que se toma la decisión una vez y se mantiene de modo constante, como ocurre con toda política seria. O sea, no puede ser que estemos acá a cada rato. O sea, un día va a surgir la propuesta de que por esta vez la gente que va a votar, no sé, puede descontar impuestos, o sea, cualquier cosa. Entonces no tiene sentido. Tienen que ser políticas generales, y además una cosa bastante simple, no tiene ninguna cosa extraña, no supone ningún costo. La evasión por de pronto es tan elevada que a estas alturas ya no han sido pocos, incluso dentro del mismo Parlamento, que han estudiado la posibilidad de que sencillamente otorgar gratuidad al transporte en algunas partes. Entonces, de verdad, no tiene sentido. O sea, esto de tener que discutirlo cada vez, y ahora ni hablar, estamos efectivamente a miércoles para el domingo. O sea, cuesta entender esos niveles de confusión y por qué esas discusiones no se dieron en el momento adecuado. Sí. No, a mí siempre me ha sorprendido, para serte franco, esta discusión postrera sobre si es que debiera o no debiera, en un día de elección nacional, debiera o no debiera ser autorizado que las personas puedan transitar libremente en los transportes públicos sin pagar. Y entendiendo la diferencia, que hoy día sí que se entiende con mucha más probablemente propiedad, que incluso te voy a dar el beneficio de la duda en elecciones anteriores, pero a raíz de la pandemia, si es que hay algo que hemos aprendido a ver, es alguna de las variables reales de cómo Chile funciona, y donde efectivamente la distancia, donde las personas tienen que recorrer, y por mucho que a mucha gente le pueda parecer nimio o bajo el importe del transporte público, bueno, para personas que ya sabemos viven con bastante menos que el mínimo, eso es un impedimento objetivo para que puedan cumplir con su deber cívico. Sí, por supuesto. O sea, evidentemente el transporte constituye un porcentaje que puede llegar a ser un sexto del ingreso del hogar, pero por persona. O sea, estamos hablando de una situación bien dramática eventualmente. Entonces, efectivamente, tener trabas, pensar en que hay trabas de algún tipo, sobre todo de carácter social, en un momento donde la crisis que viene social, no nos olvidemos nunca que estamos entrando a la solución política de la crisis, a la solución grandilocuente, pero la solución social de lo que dio origen a la crisis, que son los problemas sociales, resulta que no se ve en ninguna parte. Bueno, se supone que parte de la solución social, si tú quieres, se inicia con esta potencial solución política, que consiste básicamente en generar los acuerdos básicos de cómo se constituye y se distribuye el poder en una nueva constitución, suponiendo que esa es la alternativa que gana el próximo domingo. Y por lo tanto yo, claro, me imagino que van a haber muchos temas, si tú quieres, del ámbito social, que se van a recalcar en todo ese proceso de discusiones, sin que por eso siga absolutamente vigente toda la discusión política, que, bueno, no se va a suspender el país por el hecho de que se esté redactando una nueva constitución, potencialmente. Yo creo que al contrario de suspenderse, esto va a profundizar la politización o la repolitización de la sociedad, porque de hecho ya creo que desde octubre del año pasado está en evidencia, ¿no? De que se ha repolitizado el debate en el espacio público, esto de creer que nadie estaba ni ahí, que no interesaba la política. Bueno, no es así. Hay otras las cuestiones que generan rechazo, y esto se demuestra, vamos a ver qué pasa con el porcentaje o con la participación el domingo, pero si es como esperamos y como creemos, más alta que en general las elecciones de autoridades, entonces ahí, por ejemplo, ya tenés un primer indicador, que no es la reticencia frente a la participación política, sino depende de qué tipo de participación política y qué es lo que estés decidiendo, ¿no? Entonces no es que hay tanta indiferencia frente a la política. Política partidaria es una cosa, la política, lo político es otra.
Entonces yo creo que sí va a haber una profundización de esto que ya estamos viendo desde octubre del año pasado, porque los temas de la constituyente van a estar, creo, en el debate público y van a ser objeto de debate público. Me parece que esto es más que saludable. También depende de la madurez de la sociedad, de la madurez política, de un aprendizaje que habrá que hacer, no esperar que esto resuelva, como se señala con muy mala intención, los problemas de Chile de hoy para mañana. No tiene nada que ver, es el marco que nos puede dar para buscar mejores soluciones. Y además descomprimir también una carga que tiene la actual Constitución, que yo no tengo duda que tiene un sello y una carga de origen que por más que la reformes en un 99,9%, nunca va a perder y no va a esa carga simbólica que tiene y que requiere ser superada por la salud de este país, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo la impresión que han habido varios expertos electorales que predicen, y lo han dicho, pero incluso así con apuestas formales, que este puede ser el porcentaje más alto de votación desde el retorno a la democracia. Sí. Incluso desde el plebiscito, que fue uno de los hitos también en términos de gente yendo a votar, 8.300.000 personas. Y que esto eventualmente podría ser superior a eso. Yo no sé si es que eso es muy, si tú quieres, fantasioso todavía. ¿Qué porcentaje, ahora los entrevisto yo a ustedes, qué porcentaje era eso en el plebiscito, no lo ignoro, del padrón electoral más o menos, si lo tienen en la mente? Alrededor del 90 era muy alto. ¡Oh! Muy alto, muy alto. Era voto obligatorio y era siempre relativamente alto, muy alto. No, y todo el proceso pasó por dentro. Mi ignorancia. Ajá. O sea, eso lo interesante es que ese plebiscito todo pasó por dentro. Ahora hay un poco de todavía quedaron cosas que no lograron pasar por dentro, no se logró hacer que todo el proceso político estuviera asociado al plebiscito, pero efectivamente yo creo que va a ser elevado. Ahora el número, claro, el número va a ser, quizás pueda llegar a eso, no lo sé, creo que igual es un poco fuerte el salto que tendría que pegarse la participación. Finalmente también hay fenómenos que son más pegajosos en este tipo de cosas, pero yo creo que lo más interesante que viene, además, que leía, que no sé si va a ser cierto, pero que el gobierno tenía pensado la posibilidad de que al día siguiente pasara lo que pasara, hiciera un evento, fundamentalmente entendiendo que ganaba el apruebo, para decir que en el fondo ellos condujeron este proceso y que son los propietarios del mismo. Creo que más allá de que tiene algo de broma eso, pero más allá de eso, a mí me parece que lo interesante es esta conducta permanente del presidente Piñera, de que uno no sabe si lo que está haciendo es constructivo o disruptivo. O sea, uno nunca tiene claro cuál es la idea, cuál es la motivación última o cuál es la motivación psicoanalítica, no sé por qué lado tomarlo, pero nunca se sabe. A mí me recuerda mucho la película Club de la Pelea, donde el personaje anda tratando de entender qué es el que organiza las peleas y finalmente se da cuenta de que es el mismo. Entonces, hay que tener un presidente que está obsesionado en encontrar qué es la organización culpable de todo el caos, y en algún momento puede mirarse al espejo y encontrar una buena respuesta, porque efectivamente no se sabe si esa celebración a qué tono conlleva, qué significa, cuál es la idea en medio de lo que significa su nombre hoy día. Sí. Que el gobierno se ponga como a la cabeza de este proceso, realmente creo que mucho impacto, en todo caso se les puede volver como un boomerang. Una cosa es que lo señalen, por supuesto, y que se haga el reconocimiento que sea, pero digo, atribuirse el llevar adelante el proceso, creo que lo que más va a generar pueden ser en todo caso una lluvia de memes, ¿no? Porque, por ejemplo, en marzo de 2018, Chadwick afirmó que si hay algo que no quería que avancen, lo tengo textual delante mío, hay ciertas cosas que queremos que no avancen. Por ejemplo, no queremos que avance el proyecto de una nueva constitución. Esto lo dijo
Chadwick apenas en el despegue del gobierno, entonces y bajaron de inmediato todos los contenidos del proceso constituyente abierto a la ciudadanía, de las páginas de las Express, hubo que pedirlos, hubo que recuperarlos. Sea ese o no el proyecto, era un trabajo que se había hecho y había muchos insumos allí. Así que la intención de este gobierno estuvo clara todo el tiempo, y si esto sucede es porque existió octubre y porque hay una acumulación, por supuesto, ¿no? No es que en octubre empezó este proceso, hay una acumulación histórica muy fuerte en torno a una nueva constitución, más fuerte aún desde el 2011, pero que ya tenía antecedentes. Y claro, como decías antes, Alberto, estas cuestiones de cocción lenta y ebullición rápida, la ebullición rápida fue, pero nada tiene que ver con la voluntad del gobierno. Sí, bueno, hay muchas cosas que de alguna manera se tuvieron que aceptar entre refunfuños, digamos. Pero el hecho práctico, el hecho evidente, es que ya está acá. Y que eso es, por lo menos, irreversible, está dentro de... Se hizo hasta una reforma constitucional para poder materializar el plebiscito que vamos a tener el próximo domingo. Y ahora lo que resta saber es básicamente el resultado, que creo yo tiene una proporción muy alta de acuerdo a la gente que participa y, por supuesto, la opción que prevalece. Pero fíjate, curiosamente, yo pensé que iba a estar 2 veces en plebiscitos que tuvieran casi características épicas, históricas, porque ya se había normalizado buena parte de la democracia a través de las reglas propias de los mandatos y las reglas propias de justamente la Constitución que ya existía. Claro, estamos en un momento refundacional en ese sentido, y eso yo creo que ya está bastante claro para todos los actores. La pregunta es ahora cómo cada uno intenta subirse a eso, ¿no? Que los que dicen rechazo dicen que quieren rechazar para hacer las reformas más rápido. O sea, estamos hablando de que el sector conservador ofrece ir más rápido que el sector que ha planteado la transformación. Bueno, muchas gracias, Beth. Gracias también a ti, Alberto. Nos encontramos. Chao, chao. Chao, Fernando, que estés bien. Chao, chao. Gracias a ustedes, un abrazo. Volvemos con Combinación Clave.